Continuamos con la lectura del libro En pos de la santidad de Jerry Bridges. Un versículo de las escrituras que yo uso con frecuencia ante los fracasos que tengo con mis propios pecados es Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. La persona que se está disciplinando para la santidad cae muchas veces, pero no desiste. Después de cada fracaso se levanta y prosigue a la lucha. No así el malo, el impío. Tropieza con su pecado y desiste. No tiene poder para vencer o sobreponerse porque no tiene al Espíritu Santo de Dios en él. Y el Espíritu Santo es quien obra a nuestro favor para poder continuar. Entonces mira la importancia de nosotros entender que cuando somos hijos, no solo tropezamos y nos quedamos en el tropiezo, sino que como el Espíritu de Dios habita en nosotros, tenemos la capacidad y el poder de sobreponernos, de levantarnos. 7 veces cae el justo. Recuerden que cuando Pedro le pregunta al Señor cuántas veces debemos perdonar a nuestro prójimo, usa el número 7. Y el número 7 es como la perfección, como, ya, esto es más que suficiente. Le dice, Señor, perdonaremos a nuestro prójimo 7 veces. El Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. Entonces, cuando aquí dice 7 veces cae el justo, es como que puede caer, puede tropezar muchas veces, pero nunca habrá falta de perdón por parte de nuestro Dios, nunca faltará esa mano, ese brazo de nuestro Señor para levantarnos. Es esa perfección de que Él siempre va a estar ahí. Haz de cuenta que ese 7 es siempre. Puede caer el justo muchas veces, pero siempre su Señor está ahí para levantar. Y esa es la seguridad tuya y mía. Esa es la seguridad. ¿Ustedes saben cuántas veces fracasa un atleta antes de obtener el, el, el premio o llegar a la meta? Así somos nosotros. ¿Nuestra meta cuál es? Cristo, llegar un día a la estatura de nuestro Señor Jesús cuando muramos o cuando Él venga por nosotros. Durante este entrenamiento, esta carrera, de aquí hasta la meta, vamos a tropezar. Uno de los capítulos de la Biblia que nos da más trabajo es Romanos 7. Los creyentes viven tratando de salir de Romanos 7 y entran en Romanos 8. La razón que hace que no nos guste Romanos 7 es que refleja tan acertadamente nuestra propia lucha con el pecado y no nos gusta la idea de tener que luchar contra el pecado. Queremos la victoria súbita, queremos andar en el Espíritu y que el Espíritu logre la victoria por nosotros. Pero Dios quiere que perseveremos en la disciplina que conduce a la santidad. Piensan algunos que afirmaciones de Pablo, tales como no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, en Romanos 7:15, son demasiado fuertes para el creyente que anda en el Espíritu. Mas, ¿qué creyente puede negar que con frecuencia esta es justamente su propia experiencia? ¿Cierto? Yo creo que aquí todos podemos decir, ay, yo no quería hablar así, ay, yo no quería responder así, yo no quería actuar así, esa no era mi idea. Yo no quería ofenderlo, pero en medio del furor, en medio de la ira, en medio del enojo o en medio de la angustia, del susto, actuamos de formas que ni siquiera nosotras podríamos discernir o saber que íbamos a actuar así, ¿cierto? Entonces Pablo un día dice, lo que yo no quiero hacer, eso termino haciendo. La verdad es que cuanto mejor comprendemos la santidad de Dios y su ley revelada en las Escrituras, tanto más nos damos cuenta de lo lejos que estamos de alcanzarla a nosotros. Obvio, sabemos que nuestro Señor es perfecto, Él no se equivoca. Entonces, si tú y yo lo que queremos es esa perfección y en el camino tropezamos, pues nos vamos a frustrar. No, si ve, no, es que yo no puedo, yo no soy capaz. Pero si lo que queremos es seguir sus pisadas, imitarlo, si lo que queremos es llegar a la meta, pero somos conscientes de que hay un recorrido primero que tenemos sí o sí que pasar, entonces no nos vamos a frustrar, ¿cierto? Porque tenemos la mirada puesta en la meta, porque sabemos que vamos a tener que caminar este camino mientras llegamos al Señor. Isaías era un profeta de Dios que vivía sometido a la justicia de los mandamientos divinos. Y sin embargo, al contemplar al Señor Dios en su santidad, no pudo menos que exclamar, ay de mí, que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, en Isaías 6:5. Al adquirir mayor conocimiento de la santidad de Dios, aun cuando al mismo tiempo estemos adquiriendo práctica en la vida de santidad, puede parecernos que la brecha está en el conocimiento adquirido y la práctica se hace cada vez mayor. Este es el modo en el que el Espíritu Santo nos encamina hacia un mayor grado de santidad. Esto se puede ilustrar mediante el siguiente gráfico. Adelanto en el grado de santidad, conocimiento de la santidad, práctica de la santidad. Eso lleva tiempo, eso toma tiempo, ¿cierto? Entonces, adelanto en el grado de la santidad, es decir, que algún progreso sí debe haber. Hablamos de que no hay una perfección mientras estemos en este mundo, pero quiero decirte, sí debe haber un progreso. Si tú y yo estamos siguiendo al Señor, deberíamos examinarnos y pensar qué tal éramos hace unos, no sé, un año, 2 años. Y deberíamos alegrarnos porque decimos, ve, sí, sí, realmente sí. A mí que me daba tanta dificultad dejar este hábito, a mí que me daba tanta dificultad no escucharle el chisme a la vecina, o no decir mentiras, o coger lo ajeno, no sé, o yo que no había podido perdonar a tal persona, pero ya lo logré. Entonces tú y yo debemos ver algún grado de avance, de progreso en nuestro caminar con el Señor. El niño cuando empieza a gatear, no sé si a todos los niños les pasa, pues creo que igual todos tienen un proceso diferente, pero en su mayoría ellos no gatean de una vez, sino que se sientan como en la colita y empiezan a arrastrarse, ¿cierto? Después entonces ya intentan, no, venga, pongamos una mano acá y ponemos la otra a ver qué tal nos va. Y ya nos sostenemos sobre las rodillas. Ya después quieres levantarse, entonces se pega de algo e intenta levantarse. Así exactamente somos nosotros los hijos de Dios. Vamos teniendo un avance. Mira, el cristianismo y cuando el Señor dice es necesario que nazcan de nuevo, es así, es exactamente como el proceso de crecimiento de un bebé. Hay que empezar, es paso a paso, pero tú y yo sí debemos ver algún avance, porque si somos iguales o estamos peores, no estamos dejando que la palabra de Dios haga algo en nuestra vida, haga el efecto que, a la que está llamada la palabra, o sea, haga ese cambio en nosotros. No estamos dejando que haga ese cambio. Conocimiento de la santidad. ¿A través de qué conocemos la santidad? De Dios, cómo Él quiere que nosotros vivamos una vida santa, a través de su palabra. Práctica es cuando yo escucho, identifico lo que el Señor me está llamando a hacer, cuál es el siguiente paso, porque así es con Dios. ¿Cuál es el siguiente paso? El Señor es hermoso y nunca nos da todas las instrucciones. Nunca. Él te dice, sal y yo te voy dando el paso a paso. Yo te voy diciendo qué hacemos en el camino. De hecho, cuando el Señor le dice a Moisés que saque al pueblo de Israel de Egipto, Él le dice el primer paso, lleguen al desierto y hagan sacrificios para mí. Después le dice, vaya, reconozcan la tierra. Mire que no le dijo todo el proceso. El Señor, aún en su omnipresencia, él sabía que iba a pasar, pero, pero estaba esperando que el pueblo fuera reaccionando y el Señor dando instrucciones. Se rebelaron, desconfiaron del Señor, no creyeron que el Señor iba a hacer un milagro y los iba a meter a la tierra. Les dio miedo los gigantes. Entonces se quedaron 40 años en el desierto. Entonces es ir escuchando la palabra e ir poniéndolo en práctica e ir haciendo. Y esto toma tiempo. Al ir adelantando en el camino de la santidad, llegamos a aborrecer el pecado. Yo quiero que te pongas la mano en el corazón y le digas, Señor, ayúdame a aborrecer el pecado. Y ahora di, yo aborrezco el pecado. Salmo 119, 104. Vamos a leer el Salmo 119, 104 que dice. 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Miren lo que adquirimos de los mandamientos del Señor.
de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, cómo el Señor nos ha llamado, el modelo de vida que el Señor tiene para nosotros. De eso adquirimos inteligencia. Perdón. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Entonces el salmista dice que cuando él conoce la palabra de Dios y el modelo de vida que el Señor tiene para él, adquiere inteligencia. Y cuando él entiende ese propósito de todo, de vida que Dios tiene con él, pero también todos los beneficios que trae consigo, porque la semana pasada hablábamos de los beneficios de la paz, los beneficios del gozo, los beneficios de una vida plena, con una familia en orden. Perdón. Entonces, cuando él entiende todo eso, todo lo que el Señor le ha enseñado, todos los beneficios que trae para él, el que el Señor, el que él viva de acuerdo a lo que el Señor le manda, aborrece la mentira, aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque empieza a hacer un paralelo. Bueno, este es el beneficio de lo que el Señor quiere para mi vida, de lo que Él quiere que yo haga, y y esa es la consecuencia del pecado. Si yo me desvío del Señor, esta va a ser la consecuencia. Y eso debemos hacer tú y yo, asociar la desobediencia y una vida de desorden con toda la frustración y el dolor que eso nos puede ocasionar. Veamos la perfección de la ley de Dios y la justicia de todo lo que nos pide o exige. Aceptemos el hecho de que sus mandamientos no son gravosos. Dice la Biblia en 1 Juan 5:3. La palabra de Dios, sus mandamientos no son gravosos. No es algo que tú y yo no podamos hacer. No es algo que esté fuera de nuestro alcance o de nuestra fuerza. Podemos hacerlo. Podemos alcanzarlo, podemos hacerlo porque dice que no pone una carga que no podamos llevar, una tentación que no podamos soportar. Una prueba que no podamos soportar, no la pone, sino santos, justos y buenos. Romanos 7:12. Con frecuencia caímos en el pecado. Exclamamos como Pablo, miserable de mí, en Romanos 7:24. Y queremos desistir, pero esto no lo debemos hacer jamás. Si queremos tener éxito en la búsqueda de la santidad, tenemos que aprender a perseverar, a pesar de los fracasos. Este capítulo me fascinó. Definitivamente te dice a ti y a mí, nos da mucha claridad y no somos los únicos que tropezamos. Todos en el camino de seguir al Señor tropezamos en algún momento. Pero he ahí la importancia de permanecer. He ahí la importancia de ser resilientes, de perseverar hasta que el Señor llegue por nosotros, hasta que nos libre de este cuerpo de corrupción. La santidad del cuerpo, capítulo 11. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En 1 Corintios 9:27 dice esto. La verdadera santidad incluye el control sobre el cuerpo físico y sobre los apetitos. Esto es muy importante. Yo no sé si les conté que en un libro en un audiolibro que escuchaba, alguien decía, una de las cosas demuestra más dominio en su vida es en la alimentación. Mira, si tú no eres capaz de decirle no a algo, a un alimento, si tú no eres capaz de negarte a ti, decir no, esto lo aparto de mi boca, esto no, no lo quiero. Si tú no eres capaz de hacer esas pequeñas cosas, no eres capaz de hacer las grandes. No eres capaz. Es que el dominio propio no tiene que mostrarse en cosas muy grandes, podemos empezar con cosas pequeñas, con actos muy pequeños que demuestran que tenemos dominio y control sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras emociones. Si hemos de procurar la santidad, tenemos que reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hemos de glorificar a Dios con él. Los creyentes del siglo XX, especialmente los que pertenecemos al mundo occidental, generalmente hemos sido hallados faltos en lo que respecta a la santidad del cuerpo. La glotonería y la holgazanería, por ejemplo, eran consideradas por los primitivos cristianos como pecado. ¿Y para nosotros qué? La pereza. Yo recuerdo que una familiar de alguien le compra a la hija
un medicamento que para que le quite la pereza, ¿no? Absurdo. Entonces me dice: "No, es que le compré a esta muchacha un medicamento para que le quite esa pereza, es que vos viera la pereza". Y yo: "Ah, vea, qué curioso, interesante, ¿y cómo le está yendo? Le da pereza tomárselo". Ese es como el chiste de la memoria, pero literal, es que le da pereza tomárselo. Lo que pasa es que no es un asunto de enfermedad, es un asunto de actitud, es un asunto de que tú no sabes liderarte, dominar tu cuerpo y controlarlo. Entonces, él te controla, es que el cuerpo es de exceso, o sea, qué rico dormir todo el día, tirado en la cama, comamos más. Así es el cuerpo. Él pide y somos tú y yo los pilotos. Él es el vehículo. Imagínate que va un marinero en su barco y no toma el control, no toma el control, el timón, sino que deja, no, para donde nos quiera llevar el mar, es que no, el barco es tu cuerpo, tú eres quien tiene el timón en la mano. Imagínate nosotros conducir un carro sin tener la cabrilla bien cogida, una moto sin tener el manubrio bien cogido, si se enfrena, nos caemos, nos perdemos, nos matamos. Así es el cuerpo. Dios no hizo Dios no nos hizo, o sea, el cuerpo nuestro no es para que nos domine a nosotros, nosotros tenemos el control de nuestro cuerpo. Entonces, mi invitación esta mañana es que empieces a evaluar esas pequeñas cosas. Mira, si recuerda que la habilidad de tomar decisiones se va fortaleciendo, se va perfeccionando, nos vamos haciendo cada vez más hábiles para tomar decisiones. Pero esas decisiones empiezan con cosas pequeñas, empiezan con dominar tu boca, con dominar tu lengua para no hablar del otro, para no ser ligero y, no sé, acusar a alguien, señalar a alguien por su comportamiento, por su actitud. Desde esas pequeñas cosas tú y yo tenemos que empezar a hacer cambios. Y no te imaginas el impacto que eso va a tener en ti para poder hacer cambios más grandes después, para poder hacer cosas que tú dices, uy, yo no creí que sería capaz de hacer eso, pero te ejercitaste, te fuiste ejercitando en la habilidad de tomar decisiones. Empieza a tomar decisiones en tu alimentación. Miren lo que dice, para los primeros cristianos, los cristianos primitivos, la gula y la pereza, la holgazanería eran pecado. Y en nuestro tiempo se ha vuelto algo tan charro. Realmente a mí me molesta que digan, no, los cristianos no beben, pero comen. No, no, es que ni beben ni comen así exagerado tampoco. No tiene por qué ser así. Entonces yo reemplazo todo el licor. ¿Tú crees que es así de fácil? No, no bebo, listo, no daño supuestamente mi cuerpo con el alcohol, pero sí lo daño con una cantidad de comida, o con pereza, sin una vida activa, sin una vida de ejercicio, sin una vida saludable. Los creyentes, bueno, holgazanería. La glotonería y la holgazanería, por ejemplo, eran considerados pecado. Hoy quizá las consideremos debilidades de la voluntad, pero no pecado tampoco. Hasta hacemos bromas sobre el hecho de que comemos demasiado y nos permitimos otras exageraciones, en lugar de clamar a Dios con espíritu de confesión y de arrepentimiento. El cuerpo físico y los apetitos naturales fueron creados por Dios y no son pecaminosos en sí mismos. Pero si no se los controla, hallaremos que se vuelven instrumentos de iniquidad antes que instrumentos de justicia, como dice Romanos 6:13. Iremos en pos de los deseos de la carne. Hágale más, y tú y yo vamos a ir dándole todo lo que pida. Primera de Juan 2:16, en lugar de la santidad. Vamos a leer esos dos pasajes. Romanos 6:13. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si es mi cuerpo el que habla y yo obedezco, y no soy yo, no es Yelsi quien habla y el cuerpo obedece, yo soy esclava de mi cuerpo. Porque no creas que hay diferencia. Mira, ayer yo hablaba con alguien, sería con mi papá. Hablábamos con alguien,
no, con un hermano de la iglesia, sobre la adicción de los juegos de maquinitas, los casinos. Y él nos decía que, no sé si es que conoce algún caso, pero él decía que esas personas cuando ya están así adictas a los juegos, los tienen que llevar a un centro de rehabilitación. Como yo no lo sabía, como llevan a un drogadicto, como llevan a alguien que tiene problemas de alcohol. Entonces, mira cómo nuestro cuerpo, y la gula es lo mismo, el exceso de comer y comer es lo mismo, se vuelve una adicción para nosotros. Entonces nos volvemos esclavos de nuestro cuerpo. Esa persona ya no puede salir del casino, ya no puede dejar de jugar, se vuelve una adicción, entonces tienen que tratarla, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Su palabra, si el Hijo te liberta, tú eres realmente libre, verdaderamente libre, totalmente libre. Entonces es ir al Señor y entregar esas áreas. Ven, Señor, definitivamente. Es que yo necesito ayuda con esto. Mira, Señor, yo no me controlo. No controlo mi comida, entonces no controlo mi forma de comer, no controlo mi forma de hablar. A veces somos muy ofensivos. Entonces, venga, Señor, ayúdenme. Ayude y someto mi carne a la palabra. Toma esos textos donde el Señor hable de eso puntualmente con lo que estás luchando. Tómalos de la palabra de Dios, léelos, escudriñalos, empieza a orar. Si tienes que ayunar, este es tu centro de rehabilitación. Dios es nuestro centro de rehabilitación. Su palabra es lo que necesitamos para rehabilitarnos. Todos vinimos así, todos. Todos vinimos con cosas con las que luchamos, cosas que nos quieren controlar, pero es en comunión con Dios, es con su palabra, es con la guía de su Espíritu Santo que nosotros logramos superar eso. Y ya tenemos lo que necesitamos. Dijo que nos dio dominio propio. Ya tú y yo lo tenemos. Ahí está el arma, usémosla. Nos dio su palabra, la tenemos, usémosla. Y primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Miren, a mí me parece muy delicado lo de la comida y realmente cuando yo siento que porque como que llegas a un nivel y no, empiezas, no, 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 empiezo a equilibrarme, pero como que te vas relajando y vuelves a los excesos. Y cuando yo me siento así, yo me detecto e inmediatamente tengo que volver a ponerme las pilas. Y saben que me parece muy curioso que Satanás, la forma en la que sedujo a Eva fue a través de la comida. Yo quiero que pienses mucho en eso. Mira que fue a través de la comida. Miren, este mismo pasaje que dice que la vanagloria de la vida, los deseos de la carne son lo mismo que le ofreció, Satanás le ofreció a Eva. Dice la Biblia que fue bueno a sus ojos, deseable, útil para adquirir la sabiduría, el conocimiento. Es la misma estrategia. ¿Por qué la comida? Si tú y yo logramos controlar nuestros impulsos y nuestros deseos a través de la carne, esos como esas adicciones que a veces tenemos o no sé, esos malos hábitos, vamos a empezar a tener la habilidad de a trabajar en otras áreas de nuestra vida también. Esa es mi invitación esta mañana. Si nos observamos cuidadosamente, podremos comprobar que aún comprobar que con cuánta frecuencia comemos y bebemos simplemente para gratificar los deseos físicos. Con cuánta frecuencia nos quedamos en cama por la mañana simplemente porque no tenemos ganas de levantarnos cuando deberíamos hacerlo. Con cuánta frecuencia cedemos a las miradas y a los pensamientos inmorales simplemente para satisfacer los impulsos sexuales manchados por el pecado que anidan en nuestro ser. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude.